Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidishahadvahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Ese mantra inicial es muy bonito. Voy a compartirles la traducción en español. Va muy como al tema de hoy, el profesor, el maestro y el guru. Om. Que ello proteja a ambos, maestro y discípulo. Que ello nos haga disfrutar de la felicidad de la liberación. Que ambos nos esforcemos para descubrir el verdadero significado de las escrituras. Que nuestro aprendizaje sea brillante. Que nunca disputemos entre nosotros. Paz, paz, paz. Entonces vamos a abordar más adelante una parte que dice sobre la comunicación. Hay una forma de transmitir verbal, pero hay otra que es no verbal. Y esa no verbal es, si ahorita yo me dirigía a una pantalla, es muy diferente a verlos a los ojos y dirigirme a ustedes. Hay algo que se transmite más allá de las palabras. Me compartieron este libro estos días para soportar la charla de hoy. Súper bonito, se los recomiendo. Leí como 5 páginas y no alcancé a leerlo todo, pero está muy, muy lindo. Es Swami Vekatesananda, vivió con Swami Shivananda por 17 años. Entonces le pidieron que hiciera unas disertaciones y recopilaron en este libro esos comentarios del discípulo y en esas disertaciones, y como otra satsanga que él mantuvo, también lo incluyeron en este libro. Entonces ellos empiezan hablando sobre Shivananda, que creó fue fundador de la Divine Life Society, que es como la que yo sí tenía súper clara. Uno entra a la página de internet y ahí encuentra mucha información, textos, puyas, cantos, está todo como recopilado allí. Y hay una universidad que le llaman Yoga Vedanta Forest Academic. Esa no la tenía clara y me tocó investigar más. Entonces dicen que ese era como el hijo mental de Shivananda, en donde muestra práctica y teoría. Dice que las dos deben ir de la par, que ninguna sirve sin la otra. Hay que tener teoría, pero hay que ir a la práctica. Pero no solo la práctica nos va a ayudar, hay que tener teoría. Entonces, que les quede ahí la curiosidad de ir a investigar esos dos compendios de filosofía tradicional Vedanta y bueno, cómo es esa teoría y esa práctica. Nos explica un poco sobre el Acharya. Entonces nos estaba comentando que Acharya es el maestro, pero que es muy diferente a cómo se conoce hoy en día al maestro, digamos, en el colegio, que no hay una conexión, simplemente va y bota una información. Entonces nos habla de la importancia de tener una conexión mental y psicológica. Entonces habla, pues, cuando había el sistema Gurukula, que era que el discípulo, el estudiante vivía con el maestro por 10, 12 años, había esa conexión, esa transmisión de información, pero había como ese entendimiento y esa apertura. Dice que, pues, el maestro no puede llegar a tu mente y mucho más difícil a tu corazón. Entonces, cuando había ese tipo de conexión, podía interferir en su conducta. Entonces, si bien un maestro te puede decir, insistir en ciertas cosas y tú puedes cambiar, ser puntual o no mirar a ciertos lugares, pero no está influyendo en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir. Entonces ahí hay una palabra también muy bonita, que es el
Achara. Entonces está el Acharya, que es el maestro, y el Achara, que es la propia conducta, el estilo de vida. Entonces la idea es que el Acharya influya en el Achara del estudiante. Comentan como muchos ejemplos, me parece chévere porque como que se es más claro, ¿no? Lo que nos quieren transmitir. Entonces contaban que una vez estaba Shivananda y se levantaba súper temprano, como a las 4:15, salía a las 4:15 hasta las 6 a hacer meditación ahí en el Ganga. Y que una vez llegó un huésped y los acompañaba y duraba mucho más su meditación. Entonces que ya después de la meditación se acercaron y Shivananda empezó como a cuestionarlo y el huésped sentía como que lo estaban halagando. Entonces Shivananda logró oírle que él hacía meditación, pero ya después Shivananda empezó a decir, sí, y haces meditación y quedas somnoliento y sin energía. Si estás tocando el infinito que es energía pura, ¿cómo es posible que después de meditación salgas dormido? Entonces cuestionaba, ¿que estás realmente haciendo meditación? Entonces, ese cuestionamiento de que puede que tú hagas prácticas, pero ¿realmente estás haciendo las cosas como deben ser? Decía otro apartado, como otro ejemplo, que una vez haya llegado un huésped muy joven y que duraba horas en meditación. Y entonces varios discípulos como que, wow, este es maestro. Y entonces como que admiraban pues que mantenía mucho estado de quietud y en esa meditación. Y una vez pues el Swami del lugar tuvo un encuentro con él y al día siguiente ya el huésped se fue. Y era que el huésped podía mantenerse en esa postura de meditación prolongada porque consumía drogas. Entonces, cosas que aparentemente pudieran como inspirarnos no tienen esa profundidad o ese conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Entonces dicen como que muchas veces llegan personas y te dicen, ay, ¿cómo estás gastando tu tiempo, perdiendo tu tiempo, tratando de llegar a una meditación? Toma este atajo, toma esta sustancia y logra llegar rápidamente. Entonces se transgiversa la información. Entonces realmente no hay una conexión de esa información. Por eso nos dice tanto, es muy importante tener la práctica, pero también tener la teoría, porque puede haber ese tipo de confusiones. Eso lo he oído muchas veces, me parece chévere volvérmelo a encontrar aquí. Y era que pues era la oficina de correos donde ellos tenían la oficina pues de la imprenta y de donde fue Life Society, es lo que entiendo, Divine Life Society. Y entonces eran como muy pocos, estaban como 3 discípulos y estaba el Swami, y de pronto llegó un erudito, un muy estudioso doctor de filosofía. Y llegó, saludó, dijo, perdón, Swami, quisiera que me resolvieras esta duda. Entonces son unos conceptos muy complejos que en ese momento yo no sé, pero era como algo muy trascendental. O sea, entonces los que estaban ahí, los discípulos, dejaron de hacer lo que hacían porque no se atrevían a hacer ese tipo de preguntas al Swami. Y ya que alguien había llegado a hacer esa pregunta, dijeron, no, este es el momento de aprender. Entonces soltaron lo que estaban haciendo y se dispusieron a oír esa conversación. Entonces Swami le pregunta al Señor, ¿acaso usted desayunó? ¿Quiere té o café? Entonces, sí, gracias, un té. Entonces le trajeron el té, le trajeron fruta y unos libros. Entonces él se dispuso, tomó, comió, y de pronto llegó la esposa del Señor y le dice, ¿cuánto tendré que esperarte? Nos vamos ya. El Señor miró a Shivananda, dijo, gracias, me voy. Se paró y se fue. Y en ese momento no podía la risa Shivananda, con una risa muy compasiva y muy tierna. Y no podía la risa y decía, algo tan trascendental, algo tan importante, que viene con ese interés, y solo llega la esposa y le dice se va, y ya pierde ese interés, y simplemente se va. Entonces explican que el solo conocimiento tampoco sirve, que puede haber personas que conocen mucho, pero realmente no hay un interés, pueden pasar horas discutiendo sobre el mismo tema, pueden estar estudiando toda la vida, pero no hay una trascendencia. Entonces cuando hay ese momento como que pues realmente no era importante saber y entender eso que era tan fundamental.
Entonces dice, debe haber esa balanza. Entonces acá nos habla que, bueno, comenta que Shivananda tuvo ese entendimiento de la psicología de masas, que veía que los jóvenes tenían una vida acelerada, que les gustaba el cine y que entonces cómo iba a ser él capaz o cómo él iba a poder llevar esa información fundamental a ese estilo de vida de estas personas. Entonces, cómo hablarles de Upanishads y de Vedanta a estas personas, y dice ahí que hicieron como una reinterpretación en un diálogo, en un discurso, para poder mantener la atención de ellos despierta. Entonces, es un ejemplo muy bonito que es cuando hay demasiada luz, tus ojos se cierran, hasta tus párpados se cierran. Entonces, a veces no es posible enfrentarnos a tanto conocimiento, pero además dice como, si alguien te va a contar 1001 formas de cómo robar un banco, ahí está la atención, porque es en las sombras donde hay como que más apertura. Entonces explicaba pues que eso es real, que eso pasa, que hay que mirar cómo se hace esa transmisión de conocimiento. Entonces explicaban ahí que antes, para tú enfrentarte a un maestro, debías tener ya una preparación. Hablan de 4 estados, en donde ya tú deberías estar pues, en esa apertura. Pero Shivananda fue muy revolucionario y él aceptó muchas personas que aún no estaban preparadas en su templo, porque él sabía que podía poner una semillita. Entonces dice, el acharya, el maestro, te da un conocimiento, te da una información. Dice, la información es una forma dentro de ti. Entonces tú construyes pero esto es súper importante, dice el acharya, el maestro, es quien imparte la teoría del conocimiento del ser. Entonces no es que te va a enseñar matemáticas o, no sé, cocina, sino que te va a enseñar sobre el conocimiento del ser. Pero te va a dar una descripción, te va a transmitir ese conocimiento, entonces va a crear la información. Yo nunca lo había entendido de esa forma. Forma dentro. Entonces me dan una información, pero eso es una interpretación mía. ¿Sí? Él me está transmitiendo, pero yo estoy creando. Y también es muy bonito, dice, tienes que tener el discernimiento de no apegarte a esa forma que tú estás creando, porque tú lo estás conociendo el ser y lo estás haciendo con tanta devoción que ya después es como que si se te sale un poquito, es problema. Y hay problema con todos. Entonces dice, también hay que tener cuidado con ese apego a esa interpretación, a esa información que estás recibiendo, porque lo que le está construyendo es una estructura para que tú después tengas ese entendimiento y puedas experimentarlo. Pero si tú estás atado a él, no te va a dejar liberarte porque estás pegado a una idea, a una forma y no a lo que realmente es. Entonces te apegas a lo que crees que es el ser, más no te permites experimentar lo que realmente es el ser. Entonces eso es súper bonito. Entonces sí, hablan mucho ahí Shivananda cuando recibía a estas personas que de pronto no estaban formadas o no tenían esa apertura. Decía ahí como muchas personas llegaban al templo por problemas en la vida, por crisis, pues como muy extraño, ¿no? Como que eso nunca se ve. Pero sí, a veces sí pasa eso, que buscamos como un refugio y a veces no sabemos que necesitamos buscar ese camino espiritual. No lo sabemos en muchos casos, no sabemos que estamos en esa necesidad. Y esto es algo como, sí, súper revolucionario porque Shivananda empezó a recibir a esas personas que aún no estaban preparadas, porque de pronto llegaban con sus creencias y no tenían esa apertura para recibir, pero él sabía que podía sembrar semillas que en su templo o en una vida futura o en otra vida podría eso florecer. Entonces dice que pues él,
Shivananda, cuando le preguntaban algo, él no quería como sobresalir o que la gente supiera de una vez todo lo que él conocía y que él sabía. Entonces decía que había una forma de comunicación para primero crear confianza con las personas. Él tenía un interés muy genuino y entonces preguntaba, ¿y cómo está tu hijo, tu hija? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu trabajo? Y ya después había un acercamiento y ya era posible poder empezar a impartir las enseñanzas del Vedanta. Entonces, como muy importante esa forma de acercarse para poder influir en la parte psicológica, pero finalmente es para poder que haya esa apertura de corazón y poder llegar como a lo profundo. Hubo algo muy bonito ahí que hablaban, que decía que Shivananda creyó que todo podía darse a través del canto. A él le encantaba cantar, a él le encantaba el kirtan. Entonces dejó también hasta como por ahí por establecido y empezó a crear como grupos donde hacían cantos. Pero 1 año, 2 años se dio cuenta que se volvía muy emocional y que empezaba como a haber competencia de quién cantaba mejor que quién. Entonces se fue la práctica se fue por el lado que no era. ¿Cómo es? Se distorsionó y entonces dice, debe haber entendimiento. Entonces, sí hay una práctica, pero siempre debe estar acompañada del por qué se está haciendo, de ese conocimiento. Ahí cuentan como muchas frasecitas de eso, ¿no? De lo que uno cree que debe ser el camino, pero simplemente lo está siguiendo y dice, esto está súper bonito, que tú puedes recibir el Shaktipat, que es lograr la iluminación estando rodeado solo con seres iluminados. O no. O sea, puede que sí, pero también puede que no. Puede que te vayas allá a los Himalayas y decía muy bonito como todas esas almas iluminadas, que a algunas hasta les cuesta poder tener esa comunicación verbal para conectar con los demás, con los otros. Y que solo si tú logras llegar allá, que ni siquiera es por dinero, sino por tiempo y esfuerzo, y permanecer con ellos, puede que te ilumines. Entonces puede que por el ejemplo y tu práctica te ilumines, pero puede que no. Entonces tampoco es como seguro pues el camino. Entonces de ahí que hubiera esa síntesis del yoga, que nos habla Shivananda, que la conocemos, que es el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, Raya Yoga y el Jnana Yoga. Entonces practicar un poquito de todos. Entonces él nos explica ahí como pues bonito también, que cómo se pasa pues del maestro o cómo pasas tú de esa estructura que te forma el acharya a poder conectar con el guru, a poder tener esa realización. Entonces los nombran el jihatsu es el que está recibiendo el estudiante que está estructurándose. Y Jnani es cuando ya lo has experimentado. Entonces dice, ahí es cuando aparece el guru. Entonces dice, es solo la gracia del guru que fluye directamente en tu corazón sin la interferencia de tu mente, lo que genera la confusión del ser. Entonces a veces queremos todo entenderlo y no sucede de esa forma. Dice que es la gracia. Entonces por más de que tú estudies, por más de que tú practiques, dices, ya estoy listo, yo aquí decido que ya. Y se estudia que es una gracia, entonces no es cuando tú lo digas, sino simplemente sucede. Como nos explican cuando vamos a dormir y quiero soñar, no es que yo digo ya, voy a soñar ya y cierro los ojos y sueño, no. Creo todas las condiciones para que mi sueño sea profundo y pueda llegar a dormir, pues a tener sueños. Lo mismo la meditación, creo todas las condiciones para que eventualmente pueda meditar. Entonces lo mismo, he oído mucho de que tú debes exponerte como a ese tipo de información, debes exponerte a esas prácticas para que eventualmente eso pueda surgir en ti. Entonces,
Pues es muy bonito porque dice, es como si fuera una persona o un ser, que dice el guru, a diferencia del acharya, es aquel que te disipa las dudas, es aquel que, eso que hace que no haya confusión en tu mente y no haya duda en tu corazón y lo sepas. Entonces dice, esa es la experiencia que tú tienes. Y decía muy bonito que Shivananda no estaba preguntándole a los discípulos o no estaba diciendo, este discípulo se iluminó, este no se ha iluminado, este ya tiene el guru, este no, él no lo mencionaba. De hecho dice, no es necesario que que el maestro sepa cuando el discípulo está conectado con el guru. Eso es una relación personal, eso es una experiencia personal. Entonces decía Shivananda, veía al gurú en todo, veía al gurú en sus discípulos, en las personas, en los animales, que era lo que él veía. Él veía a Dios y podía experimentarlo, y podía sentirlo, y podía sentir realmente esa conexión, el infinito, la conciencia. Entonces, a veces, tal vez, hemos tenido espontáneos momentos en donde sentimos totalmente esa plenitud y esa conexión. Pudo haber sido una sonrisa, pudo haber sido una palabra. Entonces es entender que guru es aquello que te disipa, es esa luz que te quita las sombras. Entonces, y que puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar, pero hay que estar uno preparado. Dice que pues sí, que hay que hacer un proceso de purificación, y es un esfuerzo que está del discípulo. Entonces hay una invitación ahí muy bonita. Había un discípulo que ya se iba para África y rompió en llanto y se arrodillaba delante de Shivananda y le decía, ¿dónde voy a encontrar a un gurú como tú allá en África? Y entonces Shivananda, con mucha compasión y amor, le sonreía y le decía, ¿dónde van a haber discípulos como tú? Lo difícil es encontrar discípulos. El gurú va a llegar. Si hay un discípulo preparado, el gurú llega a él. Entonces, eso es lo que hablan de la disciplina, que no es una disciplina militar, sino que tú ya sabes cuál es esa práctica que hay que hacer. Tú ya sabes qué es eso que necesitas purificar y es algo muy personal, pero ya tienes muchas herramientas y eso es lo que es la disciplina. Entonces, eso es lo que hace un discípulo. Hay como una explicación muy bonita, bueno, ¿cómo le dicen? Un cuento, pero no se dice cuento. Para entender un poquito lo del guru, lo que es la disciplina, metáfora. Entonces, bueno, sucede que hace mucho tiempo, en una montaña muy lejana, en un templo muy arriba, había un maestro, había un gurú. Y estaba con su discípulo. Y el discípulo ya llevaba 10 años con el maestro. Y de pronto un día el discípulo empezó a pensar, este maestro como que no es maestro. No, este gurú realmente no es gurú. Llevo ya 10 años y ¿qué he aprendido? Pues nada, este no es el que me va a iluminar. Esto no, yo debo hacer algo. Y el gurú pues leyó sus pensamientos y quiso darle una lección. Entonces se acercó y le dijo, mira, mañana muy temprano, en ayuno, necesito que bajes la montaña, que vayas a la villa y camines por la calle principal y en el jardín vas a ver una lora. En esa casa vas a entrar y vas a pedir comida para ti y para mí y la vas a traer. Y el discípulo, pues muy extrañado como por esa tarea, dijo, claro, maestro, sí. Yo hago todo lo que tú dices, yo no pongo en duda nada de lo que tú dices. Entonces al día siguiente bajó en ayunas, bajó la montaña, llegó al pueblo, empezó a caminar por esa calle principal que se veía como grande. Cuando vio en un jardín, vio la lora, dijo, sí, es acá donde me dice mi maestro. Entró al jardín directo a la puerta cuando la lora, ¡hey, tú! Mírame, ¿qué haces aquí? Necesito que me ayudes. ¿Qué le pasa, lora loca? Déjeme, yo no tengo tiempo para usted, yo necesito entrar acá a pedir comida para mi maestro. No, ven, yo te necesito, por favor, mira, necesito ser libre. Pregúntale a tu maestro cómo soy libre. ¿Qué le voy a preguntar a mi maestro? Una lora que yo le mande un mensaje a mi maestro, usted está loca. Sí, tienes que decirle cómo me libero, dile, o si no, no me callo.
Dice, ay, sí, cállese una vez, déjeme que voy ocupado. Yo le digo, yo le voy a preguntar, pero no me moleste más. Entonces tocó la puerta y salió una señora. Entonces él dijo, mire, vengo acá, yo soy el discípulo de mi maestro, vengo a pedir alimento para nosotros. Dice, sí, claro, por favor, siga. Se sentó, la señora cocinó, le preparó, le sirvió la comida y el discípulo, uy, muchas gracias, empezó a comer. Le digo, bueno, ya aquí como que alcanza para nosotros dos allá en el templo, acabo hasta ahí. Entonces le agradece y sale. Y cuando iba saliendo otra vez la lora, acuérdese, dígale, pregúntele, ¿cómo puedo ser libre? Pregúntele a su maestro. Y, ay, sí, lora loca, cállese. Entonces fue el discípulo y llegó allá donde el maestro en la montaña. Le dice, maestro, acá está tu discípulo devoto, no he comido nada, traigo todo para ti. Entonces el maestro lo recibe y bueno, gracias, sentémonos a comer. Empezaron a comer. El maestro le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Dice, no, sí, bien, no, llegué fácil, eso estuvo la lora. Y no, pero no, esa lora, sí, no, usted no se imagina qué trilla esa lora, no se callaba y qué espectáculo. O sea, por esa lora casi no llego. Esa lora es la culpable de que me haya demorado todo un día, es porque esa lora estaba hablando mucho. Y entonces me preguntaba ahí insistente que le dijera a mi maestro que cómo hacía para ser libre. Y en ese momento el maestro estaba comiendo, se ahogó y cayó hacia atrás, no podía respirar. Y el discípulo, no, maestro, ay, ¿qué hago? Se paró, le empezó a golpear, a resucitar. Maestro, por favor. De pronto el maestro escupe, tose, sale algo de su boca, se incorpora un poco somnoliento, respira y continúa comiendo. Sin palabras, terminaron la cena. Entonces, en la noche le dice el maestro al discípulo, por favor, mañana también vuelve a ir a esa casa donde está la lora y tráenos comida nuevamente. El discípulo, sí, yo hago todo lo que usted me ordena. Al día siguiente, muy temprano, bajó la montaña, llegó al pueblo, encontró la calle, vio la casa, entró por la puerta cuando la lora, hey, le preguntaste, ¿qué te dijo el maestro? Dime, ¿cómo me libero? Por favor, dime. Ay, lora tonta, mire, por su culpa mi maestro casi se muere. Usted es la culpable de todos estos desastres, que ni quiero ni hablarlo. ¿Cómo así? Dígame, ¿qué pasó? Cuénteme. Mire, nos sentamos a comer muy cómodamente y empecé yo a contarle cómo había sido mi venida acá. Y voy y le digo lo que usted me preguntó. Ay, qué bonita esa pregunta. Casi mata a mi maestro. Cuando le estábamos comiendo, yo le pregunté, le dije, no, la lora quiere saber cómo se libera. Y en ese momento, el maestro cayó ahogado, casi muerto hacia atrás. Cuando el discípulo le estaba diciendo eso a la lora cayó hacia atrás. Salió la dueña de la casa corriendo, mi lorita, ¿qué le pasó? ¿Qué le hizo a mi lorita? Abrió la puerta, metió las manos, cogió la lorita, ¿qué te pasa, lorita? Reacciona. En ese momento, cuando la lora estaba fuera de la jaula, pegó un brinco y empezó a volar. Se despertaron porque saltó duro. Entonces empezó a volar y empezó a decirle, discípulo tonto, mira, llevas 10 años con tu maestro. Y yo con una sola pregunta he logrado la liberación. Entonces el mensaje es que hay que practicar, hay que poner en práctica los mensajes que nos dan. Nadie va a darte la liberación. Eso es un trabajo propio. Y por más de que estés rodeado de una comunidad que te soporta, de que estés en un ashram, de que estés bendecido con salud, si tú no haces ese esfuerzo, por más seres iluminados que estén alrededor tuyo, eso no va a suceder si no haces tu práctica personal. ¿Tiempo para otro cuento? Ese también lo usan hartísimo, lo he oído varias veces a los swamis. Y hay un video de Sadhguru que también lo cuenta bonito. Y era que había un practicante de yoga en un bosque que ya tenía muchos poderes, pero era un practicante solitario.
Y un momento estaba haciendo su práctica de meditación y llegó un pajarito y se posó sobre una ramita encima de él y hizo popó y le cayó en la cabeza. Y ese yogi le dio tanta rabia y cogió, no, ¿cómo es posible que nos respeten esta práctica tan profunda, tanto tiempo? Yo soy un ser de acá ya iluminado y viene este pajarito. Y entonces miró al pajarito con tanta rabia que lo encendió en fuego. Entonces, pues él ya, bueno, ya quedó tranquilo, tuviste lo que merecías y empezó, uy, tengo hambre. Entonces salió del bosque al pueblo a buscar comida. Entonces empezó a buscar y llegó a una casa y empezó a golpear. Y pues eso es tradición, donde tú pides, allá pues en la India, donde tú pidas comida y si eres un practicante es como el deber ser de darte comida. Y por allá adentro, ya voy, le contestaban, ya voy, es que soy yo, soy el yogi que está haciendo práctica, me debes atender ya. Y dice, no, ya voy, un momento por favor. Y se demoraba y no salía y ya empezó a enfurecerse este yogi. Cuando de pronto ya sale la señora y sale a la puerta y le dice, disculpe, yo sé que lo debo atender, pero estaba también atendiendo a mi esposo. Por favor, no me vaya a quemar como acaba usted de quemar ese pajarito en el bosque. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Usted por qué sabe esto? ¿Quién le contó? Esto acaba de pasar hace poco y yo soy muy rápido en el bosque, o sea, nadie puede ganarme a mí porque yo soy el más rápido de todos. ¿Cómo usted sabe eso? Por favor, enséñeme, quiero saberlo. Y ella le dice, pues yo no le puedo enseñar, yo estoy muy ocupada acá atendiendo a mi esposo, pero puede ir a donde mi maestro. ¿Y dónde encuentra su maestro? No, vea, usted se mete por la plaza, donde son las calles así muy estrechas y hay mucho movimiento y están pasando pues todos los alimentos y va a llegar al fondo y va a llegar a la carnicería. Esa carnicería que hay muchísimo alimento por todo lado, ahí está el maestro, pregunte ahí. Entonces yo, ¿y cómo así que este maestro en el ruido, en la polución, con tanta gente, qué es esto? No, no puede ser que haya este maestro, pero tenía mucha intriga cómo esa señora tenía ese poder y dijo, bueno, sí, si es acá dentro del mugre, la sociedad, el ruido, allá me voy a meter. Entonces empezó a meterse, súper incómodo, llegó a la carnicería, pues ese escenario, nada blanco, lleno de mucho color muy intenso, por muchas cosas alrededor que no eran como muy puras, no le elevaba pues su espíritu, pero preguntó por el maestro y ahí estaba el maestro arreglando el alimento para vender. Entonces le dice, ay, por favor, usted es el maestro, quisiera aprender eso, ¿cómo hacen para saber lo que pasa en otros lados? Quiero tener esa habilidad, por favor, enséñeme. Entonces el maestro le dijo, sí, ya lo atiendo. Espéreme un momento. Tuvo que esperar ahí, no podía el olor. Y finalmente ya acabó su tarea y lo llevó a donde él vivía. Y por favor, siéntese acá, tengo que atender a mis padres. Y entonces tuvo que esperar más. Estaba así como haciendo todo el esfuerzo de no enfurecerse y tener calma, porque realmente quería saber cómo tener ese poder. Cuando finalmente salió este maestro y le dice, quiero conocer, quiero saber, dice el Karma Yoga. Ese es el gran poder debes trabajar el Karma Yoga, el servicio desinteresado. Y él decía, pero como un gran maestro como usted tiene esas habilidades y está cortando carne, está en este ambiente y no está haciendo prácticas en solitario, en el bosque, como yo lo hago, o sea, como usted, ¿cómo es posible? Sí, mi deber aquí es servir a mis padres que son de avanzada edad y mi deber aquí es llevar el sustento a través del trabajo que hemos tenido durante generaciones. Y es ese servicio del Karma Yoga, del servicio de que yo hago y sirvo y en todo veo a Dios, donde yo puedo lograr esa purificación. Entonces, cuando salgamos de aquí, también es muy bonito saber que el Gurú está en todo lado, saber que lo primero es el deber hacer. Tenemos un llamado de por qué estamos aquí y estamos en una sociedad, así como estamos en el ashram. Cada actividad que hacemos cada uno es necesaria para que otros lo disfruten y de esa forma nosotros también poder disfrutar de las otras actividades. Somos necesarios en una sociedad. Si llegamos a casa y estamos en nuestra práctica y nuestro familiar amado llama al teléfono, nos grita, por favor, ve por una papa, no creas que
no es valioso ir por la papa a la tienda. Hay un rol que debemos permitirnos hacer a esta sociedad. Y ahí es donde haces realmente la práctica del Karma Yoga. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Entonces, primero servir con amor, dar y ahí sí meditar. Entonces es muy bonito porque siempre cuando hay salidas de los ashram está como ese afán de no poder tener todo ese tiempo para la práctica espiritual. Pero sí, el Swami nos dice, y como recordar esta enseñanza, que nuestra práctica más elevada es poder servir a los demás, poder hacer lo que venimos a hacer y cuando tengamos el momento, hacer nuestra práctica, nuestra sadhana. Entonces ahí viene esa disciplina. Como siempre, poder purificar nuestra mente, estar en paz y en armonía. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Meditación está acá hacia el final. Okay. Okay. Entonces vamos a hacer los anuncios para concluir el satsang de esta mañana. El puente de 10 de mayo al 13 de mayo hay yoga para niños y familia. Entonces, qué bonito momento para compartir todos juntos en este espacio, en esta reserva natural. Lleno de flores, con el río muy cerquita y con una comida fantástica y con muchas actividades guiadas por seres muy, muy especiales. También hay yoga prenatal y acompañamiento al embarazo para todas las mamitas o personas que quieran acompañar partos o todas esas personas que tienen ese interés bello de saber cómo es dar vida. Bienvenidos este fin de semana. El 17 de mayo al 19 de mayo hay un taller de yoga y chakras. Chakras son esos puntos donde se reúnen muchos más canales energéticos y se vuelven muy visibles. Son puntos energéticos muy visibles en nuestro cuerpo. Entonces, yoga y chakras, 24 de mayo al 26 de mayo, yoga y manejo de las emociones. Dice, las emociones son el combustible para hacer todas las actividades. Cuando tengas una emoción muy fuerte, así sea ira, rabia, celos, puedes también canalizarla para hacer algo muy bueno por ti y por los demás. Entonces, ¿cómo sacar provecho a todas nuestras emociones? 24 de mayo al 26 de mayo. Puente del 31 de mayo al 3 de junio, yoga y pensamiento positivo, yoga prenatal y acompañamiento al embarazo. Y muy recomendado, el 31 de mayo al 7 de junio, es el profesorado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo. Y por último, tenemos el 28 hasta el momento, porque siempre hay actividades en el ashram, dentro de semana, en la semana y los fines de semana, y también durante 4 semanas hay programas completos. Profesorado básico de yoga, ayurveda y ecología védica del 28 de junio al 19 de julio. Puedes encontrar toda esta información en la página web o puedes también escribir o chatear en Instagram. Acá te van a contestar todos los detalles, todas las dudas. Te van a dar también un teléfono si quieres hablar con alguien. Entonces, anímate a darte esta oportunidad para ti, porque cuando tú estás bien, puedes entregar bienestar a todos los seres a los que quieres. Entonces, invitados a que te inscribas a cualquiera de estas actividades y que vengas a conocer este pedacito de cielo que hay acá en la Reserva Natural de Vanadurga. Vamos a continuar con el Rayambakam y el Arati. Urvaruvandam
Urvarukaniva vandanan vitryormukshyamamritat. Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Urvarukaniva vandanan vitryormukshyamamritat. Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Urvarukaniva vandanan vitryormukshyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pa